What to say. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutos para que algunos estudiantes pues se integren a la sesión sincrónica del día de hoy. Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amaneciste, amor? Bien, bien, gracias a Dios. Profe, estoy Ok. viendo que no muchas personas, bueno, no importa al final si no se conectan, pero es que no sé, sabe que yo también así medio desmotivada, ya nadie quiere, así como que en línea. ¿Ustedes Ay, quieren todo venir difícil. entonces ya? ¿Ya quieren entrar a las aulas de clase? Ay, sí, no sé. O sea, creo que debería, o no sé, escuché, o no sé si alguien dijo que en septiembre tal vez abrían, no sé. Usted no sabe nada si vuelven a abrir. Pues están haciendo una encuesta para ver, fíjate, pero no sabría decirte. Hasta el momento nos dicen que es virtual, pero vos sabés que a último momento puede cambiar cualquier decisión. Sí, Ya, pero pero esperemos. sí, todo como que desmotiva de repente. Profe, fíjese que Pero estaba ya le revisando unas falta tareas. poco para terminar también. La otra sesión es el examen ya. No, en la sesión 13. Okay. Profe, estaba Ajá, revisando unas tareas y ajá. fíjese que yo le envié la del dibujo. Ujú. Yo me confundí y yo le mandé de otra tarea de otras clases. Le mandé la foto. ¿Cuál dibujo, amor? El El último, el de dibujo plano de... seriado. No, no, no. De hecho, no le he enviado el plano seriado, profe. Ah, El anterior a ese, el dibujo, no mm, adjunté el de otra tarea. me voy a fijar. Pero yo ya Yo adjunté he ido calificando, pero no miré algo como que me habían enviado otro dibujo que no era. Me voy a fijar. O tal vez te Oh, dejé un no. mensaje preguntando qué era eso, qué había pasado. No, no lo he recibido. Voy a revisar. Pero sí, fíjese, yo como que, el de otra clase, dije, y se lo mandé la pro. Bueno, no importa de todas formas. Comencemos, pues y ahí nadie más se va a integrar, pero de todas formas queda grabada la sesión. Ya está grabando. Sí, desde el comienzo grabo. Por, ¡Oli! sí. Y ahí, pero solo fue la consulta que me hiciste, no hay problema por eso. Bueno, el día de hoy en la sesión número 11 tenemos el tema que son los prismas y los cilindros. Yo creo que ustedes ya están un poquito familiarizados con esto porque en geometría descriptiva se supone que vieron un poquito lo que son las formas geométricas, la tridimensión, ¿verdad? Pero desde poderlo proyectar de manera bidimensional, o sea, en una hoja de papel. Entonces, como habíamos quedado en la sesión anterior, que ya nos habíamos metido a lo que era la tridimensión de fundamentos del diseño, aquí es una continuación de igual forma la tridimensión. Entonces, la sesión de clases tiene la finalidad de que ustedes sepan construir lo que son diferentes tipos de prismas y cilindros para poder crear una composición tridimensional, ¿ya? A partir de los conceptos que se van a explicar en esta sesión. Entonces, cuando hablamos de prisma, hablamos de que hay elementos, por ejemplo, vamos a adelantar un poquito el video explicativo.
¿Dónde está el video explicativo? Por aquí. Ok. Hablamos que un prisma es una forma con extremos que son figuras paralelas, rectilíneas, similares e iguales. Prácticamente el prisma básico cuadrangular que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero de ahí, en fundamentos del diseño, hay varios tipos de prismas. El prisma triangular, el prisma a partir del hexágono, del octágono. Entonces, también hay otra parte de lo que son tratamientos de prismas que tienen que ver con los diseños de los filos, que los vamos a ir viendo en esta presentación, ¿verdad? También tratamientos de caras, cuáles son las caras y cuáles son los filos. Entonces, las caras son todas estas partes que miramos, por decirlo así, las vistas. ¿Se acuerdan que cuando miraron geometría descriptiva pudieron ver cuáles eran las vistas también? Y si ustedes analizan, por ejemplo, esta figura que es un prisma, las caras tienden a ser prácticamente esto rectangular que miramos aquí. ¿Qué son los filos? Los filos podríamos imaginarnos que son prácticamente, ¿cómo es que le dicen a esto? Se me fue la palabra ahorita. Pero los filos tienen que ver con el marco que compone la figura. Quiere decir que, por ejemplo, esta línea que son las que forman el rectángulo son los filos y las caras son, por ejemplo, lo que está aquí, que también podríamos llamarlo capas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos también de los vértices, hablamos que el vértice es la unión entre dos filos, que sería este filo de aquí, este filo de aquí. Entonces, si analizamos cuántos filos hay en una cara hay 4 filos, sería este que está aquí, esta línea que está aquí, esta otra que está aquí y la otra que está aquí. ¿Ok? Entonces, en esta sesión de clase ustedes van a analizar lo que serían los tipos de prismas. Hay prismas regulares y otros irregulares. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un prisma regular? Es que ambos extremos son de la misma medida y tienden a ser paralelos, ¿verdad? Pero hay otro estilo de prisma que tiene que ver con la irregularidad de dos de sus filos, como los que aparecen en esta lámina. Entonces, ¿cuál es el prisma regular? El que todos los filos tienen la misma altura, ¿verdad? Por eso aquí sale imagen 180 y 181. En la lectura también les va a salir de referencia que se dirijan a esos números de las imágenes porque eso es parte de la ilustración para entender el concepto. Entonces, donde hablamos de lo que sería prismas irregulares, habla de que dos de los extremos de estos no tienen la misma altura. Entonces hay una modificación en cuanto al tamaño y la figura del prisma. Luego de eso, más adelante tenemos que existen también dos prismas, los cuales existen dos variaciones de prismas, ¿verdad? Los cuales tienen que ver en cuanto a figura, tamaño y dirección. Y también pueden existir prismas que los planos no sean lisos. ¿Cómo podemos imaginarnos un plano liso? Cuando está, por ejemplo, en 90 grados, aquí como se puede percibir en esta figura. Pero si ustedes se fijan, la cara de la parte superior e inferior tienen cierta curvatura. Entonces, esa cara no es totalmente lisa. Ahí ese plano pues sufre una modificación. Sucede lo mismo en este prisma que tenemos aquí también. Si ustedes se fijan en los ejemplos anteriores, el prisma básico, hablábamos de una figura, ¿verdad? Con sus 4 filos, con sus 6 caras y luego de eso viene ahora lo que sería la modificación de los otros prismas. Este prisma, por ejemplo, en la parte superior sale, ¿verdad? Y tiende a mirarse otra figura, pareciera como una forma
de diamante o algo por el estilo, como, ¿cómo es que se llaman estas piedras que son, que las venden para hacer joyería? Tienen un nombre, no me acuerdo, creo que es como, son las piedras que son como piedras preciosas pero artesanales, que jade, vienen varios diseños y varios nombres, ese tipo de piedras. De hecho, se parece mucho a este tipo de prismas, si ustedes se fijan. Entonces, los cuarzos, son varios tipos de piedras. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, este prisma, por ejemplo, tiene esa modificación en su extremo, igual la parte de este, ¿verdad? Ahora, en este dice el concepto que puede ser que las dos caras no sean iguales. Entonces, si se fijan en estos dos prismas, las caras de arriba y las caras que tiene abajo son diferentes. ¿Por qué? Este es el mismo que este, lo único que aquí pues lo que hicieron fue darle vuelta al dibujo, a la ilustración. Y aquí tiene una cara que forma un prisma, un hexágono. Y en el otro es prácticamente como un trapecio, ¿verdad? Ah, Sí son, pero son la misma forma, profe. sí, O sea, solo está está para arriba y el otro está volteado, para abajo. correcto. No, 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 espérame, no, este es distinto. No, porque aquí este está igual proporcionado, ya te fijaste. Y este aquí es más delgado. No pueden ser iguales. Lo que es igual, más o menos, si ustedes se fijan, son las caras. No, la terminación de las caras se parece un poco, pero a la hora que ustedes vayan a diseñar la maqueta, van a trabajar el prisma que ustedes que miren que les convenga más ya. Esto es para que ustedes se informen qué tipo de prisma y modificaciones en filos, caras tienen los prismas. Pero según ustedes vayan realizando el ejercicio, se van a dar cuenta que prácticamente lo que van a ir trabajando son prismas básicos. De hecho, la gente del diario hizo varios ejemplos de prismas. Les voy a enseñar algunos de esos en el transcurso de la sesión. Entonces, aquí hablamos de los filos y si ustedes se fijan, era lo que yo les decía, ¿verdad? Eran las líneas como imaginarse el marco de la pieza. Entonces, aquí los filos tienen ciertas modificaciones, no son filos a 90 grados como comúnmente conocemos, ¿verdad? Sino que ya tienen una modificación y son filos irregulares. Entonces, dice que los filos pueden no ser paralelos entre sí. Si ustedes se fijan, pues ya viene siendo un prisma más complejo y tienden a tener bastante irregularidades esto. Todos estos tipos de prismas tienen una finalidad, ¿verdad? Según lo que ustedes quieran representar o realizar, por ejemplo, una composición tridimensional donde haya un diseño de que, por ejemplo, hay varios prismas irregulares, ¿ya? Entonces, luego de eso, hay un poquito de lo que son los cuerpos de los prismas, pueden ser curvados o torcidos, o también, si ustedes pueden fijarse, hay prismas que consisten en el diseño de un módulo. Recuerden que nosotros miramos modulación, pero en la parte bidimensional. Entonces aquí se mira un poquito lo que serían los tipos de módulos tridimensionales. Entonces, ¿qué es el módulo tridimensional? Es una sola figura repetida, ¿verdad? Varias veces que pueda realizar un supermódulo, como lo que hicimos también en la estructura, ¿verdad? Pero aquí lo que predomina, si ustedes se ponen a analizar todas las cosas que componen el hogar, la casa, todos son cosas estandarizadas, los diseños, por ejemplo, del suelo, el piso, la cerámica. Por eso, este tipo de lo que es fundamentos del diseño tridimensional lo usa bastante también las carreras de arquitectura y diseño de interiores, porque se rigen
a poder estandarizar piezas. Y a la hora que hablamos de estandarización de piezas, hablamos de reducción de costos, hablamos de también de poder crear estructuras más sólidas. Por eso, esta parte de lo que sería el diseño modular de los prismas eh, viene siendo eso, pues la representación de varias piezas que se unen para formar una sola pieza y un supermódulo, ¿ya? Es bastante interesante esta parte de lo que es el diseño con ese tipo de piezas tridimensionales, ¿ya? Entonces, luego de eso también hay una parte que viene siendo lo que son los prismas huecos. Y los prismas huecos tienden a tener algo bastante particular y es que no se puede trabajar con materiales, por ejemplo, como cartulina común. La cartulina común es la que, por ejemplo, venden en las ventas a 10 Córdoba, porque como es un material, perdón, como es un prisma que no tiene sus caras, ¿verdad? Es un prisma que es frágil. Se puede ver estéticamente bien porque a la misma vez hasta le sale mejor a muchos de ustedes realizarlo, porque es bastante básico, ¿verdad? Solo es hacer una plantilla como la que sale aquí y luego una ceja. Pero la función de este, para poder lograr la estabilidad del cuerpo geométrico, tiene que ser diseñado y elaborado con un material que, por ejemplo, puede ser cartón dúplex, puede ser cartulina satinada, ¿verdad? Porque la cartulina satinada tiene más, más consistencia que las otras cartulinas comunes. Y, por ejemplo, también aquí se podría jugar con las tonalidades. Si, por ejemplo, realizan este tipo de prismas, podrían comprar cartulinas de varios colores. Por ejemplo, que voy a comprar una cartulina roja, una amarilla y una naranja para hacer una composición cálida. Porque a la hora de que ustedes quieran pintar especialmente este tipo de prismas, puede ser que la pintura con la que la pinten, por ejemplo, si es acrílica o si es témpera o si es acuarela, tiende a poner aguado el material y más bien va a deformar la figura. Una vez que se seque ese material va a quedar una figura aguada y toda sin forma, ¿ya? Entonces, para poder hacer este tipo de prisma es bastante complejo por si van a elegir ese tipo de prisma. Lo que yo recomiendo es que siempre se guíen con los prismas que tienen sus partes de sus planos arriba, o sea, que se sellan, ¿verdad? Porque tiene más rigidez la figura geométrica. Luego de eso, venimos un poquito más para acá y hablábamos de los tratamientos de los extremos. Esta parte, si ustedes se fijan, es como decorativo para trabajar los prismas y que haya como algo más de no solo ser un prisma común y corriente, sino que se mire ya una definición en cuanto a la estética. Pero aquí, a la hora de diseñar, recuerden que estas cosas se diseñan con plantillas. Se dibujan las plantillas con sus cejas, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahorita en ese video también tienen que ir construidas con cejas para que tengan más resistencia, ¿verdad? A la hora de pegar las caras con las otras caras y haya también una mejor limpieza en cuanto a estética y en cuanto a estabilidad, se construye con las mismas cejitas, ¿verdad? Entonces, este tipo de perforaciones pueden hacerlas siempre y cuando la hagan a la hora que estén diseñando la plantilla. Hay algunos estudiantes que les ha pasado por alto de que a la hora que esto está armado ya no pueden hacer perforaciones, porque recuerden que, o sea, es una pieza, pero está hecha con cartulina y no resiste a la hora que queremos meter un cúter. Entonces tiene que ser previo a la unión para que puedan realizar este tipo de perforaciones, ¿verdad? Entonces, luego de eso seguimos. Ok, los tratamientos de los extremos.
hablamos de los filos y los lados. Ambos son extremos que pueden ser cortados con diferentes figuras. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya pasamos de los prismas comunes, ¿verdad? Los prismas que conocemos desde que estamos en primaria, a prismas ya modificadas estéticamente. Y prismas también que tienen otro tipo de cuerpo. Por ejemplo, este prisma que miramos aquí, que dice 190, tiene unas perforaciones en la parte superior. Son prismas huecos, si ustedes se fijan, ¿verdad? Por eso mismo, si van a trabajar este tipo de prismas huecos, tiene que ser con un material más resistente, ¿ya? No le funciona tampoco lo que sería el material de caja, a como varios hicieron en la sesión pasada, ¿verdad? Que usaron cajas de cartón. Entonces, las cajas de cartón para este tipo de trabajo se mira muy antiestético, porque si ustedes se fijan, el cartón, como tiene cierto, es corrugado por dentro, ¿verdad? Y tiende a ya estar como quebrado, ¿verdad? Todo eso de que ya es una caja que se usó, se reutilizó, entonces se tiende a apreciar muy feo el material. Y para trabajar así como sale en este tipo de diseño, ¿verdad? Tiene que ser un cartoncito duro, pero fino a la vez, ya que no sea tan grotesco como el cartón. ¿Ok? Entonces, este tipo de tratamiento en los filos es bastante estético y puede funcionar siempre y cuando la composición lo amerite, ¿verdad? Si ustedes también quieren probar a la hora de diseñarlo, pueden seleccionar más de alguno de estos dos. En este primero, pues aparece bastante corto, pareciera como 1 centímetro para abajo. En este ya aparecieran hasta 3, 2,5 centímetros los que se introdujo el cúter al filo. Igual, les recuerdo, como les había dicho en la lámina anterior, tiene que ser previo todo. O sea, se arma la figura con la plantilla y luego se corta para de posteriormente armarlo. Ya, una vez que esté armado eso, si ustedes lo cortan, pues puede tener muchos problemas. Ya, más bien van a destruir la figura. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? Nadie más se metió a la clase, todos están dormidos. Bueno, sigamos pues, para que me oigan, que se quedaron dormidos y no se metieron. Profe, una pregunta. Ujú, La primera figura que está ahí, la 190, ujú. es la misma, ¿verdad? Solo que en la segunda ya va más para abajo. Correcto, es la misma. Así es. Baja para abajo. Sí, yo te entiendo, sube para arriba. Ok, bueno, después de eso está la 191, que si ustedes se fijan es más complejo el trabajo. De hecho, es un prisma que contiene otra estructura por dentro. Claro está, habría que, yo les puedo facilitar esta plantilla, de hecho es una plantilla bastante fácil. Lo único que va a llevarles más material, de hecho, porque si lleva por dentro, tiene que Pero tener. la va a mandar esa. Quiero hacer esa. ¿Esa querés hacer? Sí, te puedo mandar la plantilla. Lo único que, o sea, lo que vos tenés que darle son las dimensiones, porque te puedo mandar la plantilla, cómo te tiene que quedar. Pero las Ujú, solo para dimensiones, como ejemplo. ok. Entonces, bueno, el otro habla de las tapas. Si ustedes se fijan, estas tapitas que sobresalen y otras que son hacia adentro, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte estética de poder modificar y darle tratamiento a lo que serían los filos, ¿verdad? Entonces, luego de esto tenemos más tipos de filos, creo. Aquí salen unos ejemplos. Entonces, dentro de la tarea es realizar con mínimo siete prismas, pueden ser todos los mismos prismas, ¿verdad? O bien pueden ustedes variar en cuanto a los prismas y realizar composiciones que pueden tener una base como la que varios hicieron o utilizaron para plano seriado, o puede ser una figura en el espacio, que la figura en el espacio prácticamente son que todas las
Así como esta que sale aquí, que todas las figuras entre sí se pegan y son una sola composición, ¿ya? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, la persona que la diseñó varios tamaños para poder darle esa forma gradual, ¿verdad? Y se mira muy estético. De hecho, si ustedes se fijan, pues la diseñaron un color blanco. El blanco, pues, es súper bonito a la hora de hacer ese tipo de trabajo, pero si no tienen mucho cuidado con utilizar la pega y todo eso, pues recuerden que el silicón deja las huellas en lo que sería el material. Este material se parece mucho al cartón dúplex. El cartón dúplex, no sé si ustedes lo han usado, que tiene una cara gris y una blanca. Entonces, ese material es muy bueno a la hora que ustedes vayan a diseñar una figura geométrica con esto, ¿verdad? Luego aquí, igual forma, se hizo un trabajo en el cual desde que hay un prisma súper diminuto y fue de manera ascendente, ¿verdad? Hasta llegar al más grande. Son composiciones bastante estéticas, si ustedes se fijan, pues en la fotografía les quedó bastante bien y no se aprecia muchas irregularidades en cuanto a uniones y de eso por el estilo, ¿verdad? Entonces, luego de eso tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Ok. Prácticamente así se tienen que ver las plantillas que ustedes van a diseñar. Aquí van a tener que ir a desempolvar su escuadra, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de poder realizar todas estas caras de lo que sería la plantilla. Porque cada línea, claro, si ustedes utilizan, por ejemplo, se les ocurre agarrar uno de los prismas que son de los filos irregulares, este, esta plantilla no va a ser igual, ¿verdad? Estos son ejemplos de plantillas regulares, ¿verdad? Que los filos están a 90 grados. Entonces, la parte de trabajar con las cejas les va a permitir poder unir mejor lo que serían las caras de cada uno de los extremos, ¿verdad? Del prisma. Así ustedes van a ir viendo cómo pueden ir mejorando estéticamente a la hora de unir figuras geométricas. Pero constructivamente siempre va a ser mejor trabajar con estas cejas, ¿ya? Para que ustedes tomen en cuenta eso. Uno, estéticamente se mira mejor y también a la hora de estructurar este tipo de figuras geométricas les va a ayudar, ¿ok? Luego de eso, ¿qué más tengo por aquí? Muchas gracias tengo por aquí. Vamos a seguir con la sesión. Aquí tengo una lectura, la cual tiene que ver también con el primer video. Igual, esta lectura es sacada del libro Fundamentos del Diseño de Wisi Wong, donde habla de los tipos, ¿verdad?, de prismas básicos y sus variaciones. Y aquí están las figuras, perdón, y los números de la figura. La definición, por ejemplo, dice que el D, los extremos pueden no ser planos y lisos, dice figura 183, nos vamos a la figura 183, es aquí. No son planos ni son lisos. Era la figura que estábamos explicando anteriormente. Entonces, según la letra, viene la parte del número que sería la figura con cual representa el ejemplo, ¿ya? Luego de eso salen los prismacuecos, los tratamientos de los extremos. Esta parte pues es importante, pero no la quise tocar en el video porque pasa lo siguiente. Si ustedes se ponen a hacerles perforaciones a los lados de lo que son los filos, puede perder mucha estabilidad. Claro, estéticamente se mira bonito, pero también hay que tomar en cuenta que va a perder también solidez la figura. Pueden probarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. De hecho, siempre y cuando, como les dije, tienen que realizarlo antes de poder pegar toda la estructura, ¿ya? Tiene que ser diseñado dentro de la plantilla para posteriormente cortarlo y después armarlo, ¿ya?
Entonces, igual en esta parte de aquí, estos únicamente pues son marcados para la hora de unirse, tengan esas definiciones como estilo diamante. Claro, son figuras más complejas que llevan más tiempo. Todo eso va a depender de qué disponibilidad tengan ustedes para realizar figuras más complejas. Este también es bastante interesante, fíjense. La sustracción, hay cosas que ya miramos y no vamos a dejar de ver, que recuerdan cuando miramos penetración, sustracción, unión. Entonces, eso también se puede o se realiza en la parte de lo que son los prismas y los volúmenes. De hecho, en los software tridimensionales hay también referencias a herramientas que hablan de subtraer, de penetrar, de unir. Entonces, todo eso, lo que son interrelaciones de forma, lo van a seguir viendo, ¿ya? Igual aquí donde dice tratamiento de caras, hay perforaciones en las caras donde se dejan cejas. Hay otras más complejas que se hacen volúmenes dentro de las mismas caras. Entonces, como son muy complejos eso y necesitan bastante tiempo, pues se los agregue mejor en la lectura. Luego está una prueba rápida que si ustedes analizaron el video y la lectura, pues no van a tener ningún problema. Los videos complementarios son básicamente para que se acuerden cómo van a construir un prisma, ¿ves? Ahí está, un prisma cuadrangular y un prisma triangular. Desde poder tomar la plantilla, ¿verdad? Como referencia. Esto es únicamente para que se den la idea de cómo tienen que hacer la plantilla, ¿verdad? Por lo general, a veces algunos chicos dicen, no, que yo tengo mi propia forma, pero todo tiene un método y el mismo método tiene que llegar a la solución de que hagas una buena figura, que por ejemplo aquí este chico yo creo que usó las pestañas, las cejas. Ahí están las cejas. Hay cejas que son más chiquitas que la otra. Esto va dependiendo. A mí me gusta hacer una ceja más o menos proporcionada, no tan pequeña. Después la parte de doblar las cejas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la marca con las mismas escuadras. Y luego todas esas cejas del fondo contraen a la última. Esa pega blanca tengan cuidado porque yo prefiero mejor trabajar con silicón porque el silicón seca más rápido. El silicón lo dejan un minuto así abierto en una de las caras y luego lo pegan y perfectamente pues se une, ¿ya? Entonces prácticamente esa es la sesión del día de hoy. Termina con la explicación de que realicen una composición con mínimo 7 prismas. Los tamaños de las maquetas pueden ser maquetas de pequeños tamaños, menos de 30 centímetros, 20 centímetros. Como pueden trabajar variaciones en tamaño, entonces no les puse una medida específica, ¿ya? Pueden aplicarle color, preferiblemente que la cartulina sea de color, o bien hacer salpicadas, ¿verdad? Así como hemos venido haciendo en trabajos anteriores. Y tomar fotografías del proceso, por lo menos 4 fotografías donde ustedes salgan cortando, ¿verdad? Uniendo, luego cómo va quedando la maqueta y por último una vista de isométrico y otra vista de planta para ver cómo quedó el trabajo. Tengan bastante cuidado con la estética y la limpieza a la hora que manipulen, ¿verdad? Lo que sería el pegamento, tengan cuidado porque tienden a quedar residuos que más bien dañan la maqueta, ¿ya? Sí, Jocelyn. ¿Las 7 prismas tienen que ser 7 diferentes o se puede usar así como una composición, una sola y Como hacerlo? ustedes quieran, si quieren diferentes o si quieren una sola, eso lo dejé libre, ¿ya? Pueden hacer variaciones, Ujú. no hay problema por eso. A como ustedes piensen uno para ahorrar tiempo porque yo sé que todos ustedes trabajan. Entonces prácticamente pueden hacer el mismo y de ahí solo reproducen.
bum, bum. Si van a ser de diferentes tamaños, van a ir restándole, sería altura. Pero ahí esa parte la dejé libre, pues. Ya, okis. ¿Cuánto tiempo nos Ok, falta? Quiero ver. Bueno, voy a explicarles el examen rápido. Les voy a compartir el examen. Lo voy a buscar rápido, rápido. El examen es en la sesión 13, por eso quería que el día de hoy, en la sesión 11, lo abordáramos de manera rápida. Igual yo les voy a compartir el documento, pero prácticamente pues es un pequeño proyecto visual que pueden hacer en 15 días, que habla sobre, o mejor dicho, se trata sobre diseñar un pequeño libro con texturas. Entonces, texturas, formas, colores, tratamientos, ¿verdad? Tratamientos en el sentido de que si, por ejemplo, se me ocurre, van a salpicar, van a romper, van a poner collage, ese tipo de cosas me refiero. Entonces les voy a enseñar cómo es el trabajo. Ok. Entonces, este trabajo lo van a hacer todos los estudiantes que llevan la asignatura Fundamentos del Diseño. Para ustedes tiene un valor de 30 puntos porque como es el segundo parcial, siempre vale más que los del diario. Entonces, el trabajo se llama realizar un diseño de un libro creativo. El libro puede ser que cuente algo o bien no cuente nada. Puede ser que solo sea como un libro donde muestre, ¿verdad?, lo que serían transformaciones, que, por ejemplo hicieron diseños de patrones, diseños de radiaciones, pero siempre y cuando se refleje mucha creatividad, ya no seguir tanto el orden como yo les decía, tienen que hacer esta figura y esto, y utilizar blanco y negro y esto. No, ustedes pueden romper los esquemas ya. Entonces, cuando hablo también de poder contar una historia, podríamos irnos a lo que son los ejemplos para que ya visualmente ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Estos ejemplos solo son para que ustedes los miren y sepan cómo más o menos podría ir el diseño de ustedes, ¿verdad? Puede ser que cuelguen imágenes de él, pueden jugar con otros tipos de papeles, pueden trabajar con papel color negro, ¿verdad? O papel Tracy, o puede ser que la hoja sea roja. Todas esas cosas ustedes las van a decidir porque es algo libre, ¿verdad? Puede ser, más abajo tengo un libro que sea en forma de acordeón, ¿verdad? Que cuenta una historia básicamente bien corta, si ustedes se fijan. Puede ser que sea de ilustraciones, pero si ustedes van a ilustrar ese libro, el libro tiene que contener formas, por ejemplo, como simetría, como la parte de repetición, como similitud, figura fondo, todas esas cosas que miramos ya y que también miraron en teoría de la forma. Entonces pueden jugar también con esto de experimentar con brochazos, con diferentes tonalidades, siempre y cuando se mire estético, ¿verdad? Entonces, esto lo puse pues como para referencia, no para que hagan un libro así, pues porque yo sé que les va a tomar tiempo también. Prácticamente eso es lo que vamos a realizar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, las hojas están como picadas, comidas por el tiempo, mal cortadas, puede ser que diseñen letras, se me ocurre, ¿verdad? Pero en sí lo que quiero es que demuestren toda su creatividad, todo lo que aprendieron en este cuatrimestre en cuanto a fundamentos y teoría de la forma, ¿verdad? Que ustedes se abran creativamente y puedan plasmar eso, pues. Que todo lo que ustedes experimentaron, tanto también en textura, se me ocurre que van a utilizar hojas de árboles combinadas con fotografías, etcétera, etcétera. Ya, entonces por eso se llama un libro creativo, porque prácticamente ustedes van a plasmar sus habilidades adquiridas. Ya pueden dibujar, etcétera, etcétera. El libro, el formato del libro tiene
lo más grande que tiene que ser es tamaño carta. Pueden utilizar la mitad de la hoja preferiblemente para que se le haga más pequeño el libro, ya. Pero debe contener 10 hojas como mínimo, ¿ok? Entonces se me ocurre que también pueden utilizar que plastilina para las portadas. La portada y la contraportada tiene que tener cierta solidez a la hora de la unión de la hoja. Las hojas pueden ser estilo de acordeón o se me ocurre que pueden ser cosidas. Es parte de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿ya? No, yo no me voy como a poner en contra de lo que ustedes quieran plasmar, ¿ya? Todo y siempre que utilicen lo que hemos venido aprendiendo, ¿ya? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. ¿Me entendieron? Sí. 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 Igual yo necesito sí que ya me siento un poquito cansada con hablar y hablar, no he bebido agua. Entonces, en el transcurso de estos 15 días yo necesito que ustedes me envíen propuestas, ¿verdad? Boceten qué es lo que van a hacer, piensen bien qué es lo que van a hacer. No se limiten en cuanto a su imaginación, necesito que plasmen cualquier pensamiento, ¿verdad? Lo que sí, lo único que les voy a pedir es que no plasmen como que cosas que hirientes, no, pensemos positivamente, ¿verdad? Las cosas bonitas que nos han ocurrido, no pensemos en cosas que nos duelen, lo que queremos es reflejar la alegría que tenemos a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado por la vida, ¿verdad? O en estos momentos que estamos viviendo de toda esta pandemia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero pues en esos libros es alegría, es diseño, es su creatividad, innovación, originalidad, todo eso mezclado en un pequeño libro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a entregar ustedes? Son fotografías del proceso, así como hemos venido haciendo en todas las sesiones, fotografías de ustedes cortando, de sus bocetos y por último ya del libro armado, ¿ya? Y prácticamente ese es el examen. Y tienen 15 días para realizar el examen, ¿ya? Ya. Y, ok. ¿Preguntas? Sí, profe. Creo que todo claro. ¿Están No creo, seguros? todo claro. Sí. Ok. Bueno, igual si tienen alguna consulta en el transcurso de la semana con lo de la maqueta, pues me escriben, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo en cuanto pueda les contesto y cualquier cosa estoy a la orden, ya saben. Ok. Ok. Gracias, profe. A ustedes, bueno, a Que vos, ¿quién tenga más buen se fin de conectó? semana. Dos personas más solo. Eric. Nos vemos, Eric. Gracias por estar pendiente. Voy a subir el enlace y también lo voy a Ok. compartir en el grupo para que ya sepan los chavalos. Se cuidan. Gracias, Bye. profe, igual. Bye.